Bien, ayer se aprobó un proyecto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata para multar, con multas precisamente de hasta 4.000 pesos, a las inmobiliarias que no especifiquen en sus páginas web o que no publiquen lo que son la famosa letra chica de los contratos. Está con nosotros la autora del proyecto, Lorena Riesgo. ¿Cómo te va, Lorena? Gracias por venir. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿qué podemos conocer de este proyecto que se aprobó ayer en relación al sistema inmobiliario? Bueno, en realidad tiene que ver la ordenanza tres aspectos fundamentales. Por un lado, establecer la obligación por parte de las inmobiliarias de publicar en sus páginas web no solamente las condiciones de contratación, sino un modelo de contrato y el link de la oficina de inquilinos. Esta ordenanza nosotros la votamos el año pasado, pero no tenía establecida cuáles eran las multas. Por lo tanto, había solo 2 inmobiliarias de la Ciudad de La Plata que estaban dando cumplimiento a la misma. Sí. Ayer decidimos votar, fue un debate muy intenso, no fue fácil, porque obviamente hubo una presentación por parte del Colegio de Martilleros planteando que la municipalidad no podía legislar porque ellos son los encargados de velar, digamos, por el buen ejercicio de la profesión. Lo cual es real, pero nosotros no estamos interviniendo en eso, sino que estamos precisamente regulando lo que tenga que ver con la publicidad, que es hacer que quienes van a contratar tengan un acceso a la información veraz, ¿sí? Que eso está protegida por la Ley de Defensa del Consumidor y es únicamente lo que estamos legislando de acuerdo a nuestra competencia. Bien. ¿Por qué surge esta iniciativa? Imagino que habrá habido ya un grupo de personas que ha llevado la inquietud ante ustedes para que ustedes justamente puedan tomar alguna acción. ¿Cuáles eran las quejas o las denuncias que recibieron? Bueno, nosotros tenemos una oficina de inquilinos creada desde el año 2011 en la Municipalidad de La Plata. Esta oficina lo que hace es atender distintos tipos de consultas y a partir de allí es que detectamos enorme cantidad de denuncias precisamente respecto de ciertas sorpresas que tenía el inquilino a la hora de tener que ir a contratar nada menos que el lugar donde va a vivir, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo de una sorpresa. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el monto de los honorarios. La ley establece que los honorarios profesionales en caso de alquileres, ¿sí?, tiene que ser entre el 2 y el 4% y pueden hacerse cargo, digamos, de la mitad de una de las partes, el propietario, la otra mitad el inquilino. La realidad es que siempre se hace cargo el inquilino, eso es así. Pero no solamente eso, estamos hablando hasta un 4% del total del monto del contrato, es decir, vos sumás los 24 meses y a eso le calculás el 4%. ¿Qué sucedía? De hecho, yo ayer en el marco de la sesión mostré un contrato, cobran el 6%, que está previsto el 6% para otro tipo de transacciones, pero no para el alquiler, para la compra y venta o para un alquiler temporario, como por ejemplo el que se desarrollan en verano en una casa quinta o en la costa atlántica, ¿no? Eso es un poco la situación. Y lo mismo también, si me permitís, te pongo otro ejemplo, con el tema de las señas. ¿Qué sucede con las señas? El concepto de seña está previsto en el Código Civil, ¿sí? Entonces, si yo quiero alquilar un departamento y voy y lo seño y después me arrepiento, entonces no me van a devolver la seña porque me aplican lo establecido en el Código Civil. Ahora, si es el propietario el que se arrepiente, el Código Civil establece que me tiene que devolver el doble porque yo perdí tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso dicen no, pero no es una seña, es una reserva. Entonces, cuando se trata del inquilino le aplico la ley, el Código Civil, cuando se trata de digamos, de devolver la seña, entonces te la devuelvo, pero no te devuelve el doble. El doble, que es lo que corresponde. Que es lo que corresponde, establecido exactamente el mismo artículo. Y Lorena, ¿y ahora dónde deberán publicarlo? Recién decíamos, en sus páginas web seguramente. ¿Ese es el único lugar donde deben publicarlo las inmobiliarias para que la gente pueda tener acceso? En principio sí, porque los martilleros incluso nos plantearon una cuestión que a mí me pareció un aporte. Ellos lo plantearon como argumento en contra, pero nosotros lo tomamos positivamente, que es, a ver, ellos decían, un contrato de alquiler es un acuerdo de partes, no hay modelos únicos. Perfecto, entonces nosotros lo que planteamos es que por cada departamento que se publica, ustedes habrán visto publicaciones, están las fotos, están las características, la orientación, que también se publique ahí entonces cuáles son las condiciones, es decir,
escritura, honorarios, etcétera, etcétera, más el modelo de contrato. Entonces, de la misma manera que se publican las demás características, también eso. Y la verdad es que ayer nos sorprendió porque algunas inmobiliarias muy reconocidas y muy grandes de la Ciudad de La Plata, a hora y media de haberse votado la norma, ya habían publicado en su página web las condiciones de los alquileres y el link de la oficina de inquilinos. O sea que eso lo celebramos. Bien, ¿y cuál era la principal? Está bien, el Colegio de Martilleros decía, bueno, que no pueden legislar ustedes teniendo en cuenta que el ámbito municipal sobre la actividad de ellos, pero más allá de eso, ¿había otro tipo de, digamos, de resistencia por parte del Colegio de Martilleros? Mira, nosotros cuando votamos la norma el año pasado nos juntamos con ellos y no habían presentado objeciones. Ahora con el tema de las multas sí, pero en realidad ellos lo que tienen que, por lo menos lo que nosotros intentamos hacerles entender, que les va a servir incluso a ellos como herramienta para detectar algún profesional que no está haciendo bien su tarea y entonces ellos como colegio también poder sancionarlo. Evitarse juicios, además. Exactamente, no es en contra de nadie. Estamos hablando precisamente de un acceso transparente a la información. Es decirle a la persona, bueno, usted tiene esta legislación que lo protege al inquilino. Conocer un poco más los derechos. Digamos. Exactamente. Y creo que de eso se trata, digamos, no de evitar, como mencionabas vos al principio, esto de la letra chica, ¿no? O, por ejemplo, que te digan, vos firmás un contrato de alquiler y después te agreguen, por ejemplo, el agua. Claro. Y no figura en el contrato que tenés que pagar el agua. Y tal vez se la cobran también al propietario, porque también hemos tenido casos así. Entonces, la idea, nosotros hay cosas que sabemos que no podemos legislar, porque somos municipio, pero todo lo que tenga que ver con la publicidad de la actividad que realizan los martilleros, sí tenemos facultades para legislar y es en ese punto donde estamos trabajando, independientemente de que sabemos hay legisladores de nuestro bloque en la legislatura que están trabajando una ley de inquilinos y también la Asociación de Inquilinos va a trabajar con los legisladores nacionales para modificar la normativa.